¿Por qué una persona que está enferma entra en crisis de fe? ¿O le cambia el carácter? Si la enfermedad es física, por ejemplo, si lo que tiene es una dolencia que afecta al páncreas, o que afecta al hígado, o que afecta incluso a una de las articulaciones, o a la misma espalda. ¿Por qué cambia de carácter, cambia de amigos, entra en crisis? Podemos decir que la enfermedad es como esta ruleta de la suerte, donde si bien el centro es esa enfermedad definida, usted tiene una artrosis, por ejemplo, fibromialgia, los radios hacen referencia a aspectos que concurren con la enfermedad y que a menudo son ignorados, y no solamente eso, sino que a veces son más importantes que la misma enfermedad. Por eso conviene saber de ellos, conviene tenerlos en cuenta para poder trabajarlos desde el propio enfermo y desde los que cuidan. El aspecto quizás más importante y más fácil de ver es el aspecto físico. El aspecto físico es la información primera que recibimos. Si no nos duele nada, quizás podemos tener la sensación de que no tenemos enfermedad, o no siempre es así. En cambio, una enfermedad no grave y dolorosa nos puede estar informando de que estamos muy mal. El aspecto físico condiciona la persona, eso es evidente. Otro aspecto, otro radio de esta rueda de la fortuna o de la desafortuna es el aspecto psicológico. ¿En qué incide la enfermedad en el aspecto psicológico? Pues desde la fragilidad emocional, por ejemplo, que nos va a sumir muchas veces en llanto, o que vamos a soportar menos las intervenciones de los demás, las vamos a tomar como más dolorosas, más susceptibles, ¿no? O aspectos muy poco hablados como la sexualidad. La sexualidad puede quedar alterada en cuanto que la libido puede estar muy baja, hay una inapetencia, o al revés, hay una hiperactividad. La sexualidad tiene que ver con la afectividad, con lo psicológico, y que muchas veces la enfermedad trastoca. Otro aspecto es el aspecto espiritual. ¿En qué creemos? Esa persona que ha estado toda la vida perteneciente a una iglesia y que el hecho de estar enfermo o enferma la hace entrar en crisis con sus creencias y rompe con ellas simplemente por el hecho de que se le ha roto su mundo. O al revés, esa persona que nunca se ha acercado a una iglesia puede tener ese interés, necesidad de buscar respuesta en la trascendencia. El caso es que también la espiritualidad puede quedar trastocada. Otro aspecto es el social. El social hace referencia a nuestros amigos, nuestros conocidos, cómo al principio les cuesta admitir que hemos cambiado y cómo ese cambio a veces va a consistir en dejar a aquellos amigos o que nos dejen. Cambia nuestro mapa social, podemos decir. Máxime si tenemos que ser internados por largo tiempo en un centro hospitalario. Y cómo no, el aspecto biográfico. La enfermedad nos sitúa, nos va haciendo subir peldaños o bajarlos, y nos hace situarnos en una persona que ya no es productiva, por ejemplo. Nos limita la acción, y entonces nos podemos situar pues en una etapa de la vida en que todavía no la hemos descubierto, no nos hemos familiarizado con ella y lo vivimos muy mal, por ejemplo. Todo esto es simplemente para decir que la enfermedad es un todo, con lo cual a veces algunos aspectos de ese todo se disparan por encima de los demás y afectan a todos los demás.
Por ejemplo, esa persona que entra en crisis espiritual, que había pertenecido a una iglesia y que de golpe y porrazo, como decimos aquí, pues no le interesa nada. Para él mismo puede ser un dolor entrar en crisis con ese Dios que es un Dios amoroso. Y ese aspecto le puede repercutir evidentemente en lo social, le puede repercutir incluso en el estado de ánimo que al no tener el consuelo que podía tener antes, pues experimenta un poco más la tristeza, por ejemplo. Un aspecto de la enfermedad trastoca a los demás. ¿Cómo debemos de abordarlo esto? Siempre es necesario observar cuál de esos radios, cuál de esos aspectos es el que está destacando más, aunque no sea importante. A veces el mismo enfermo siente vergüenza de comunicar que está afectado de esta manera por el aspecto sexual, por ejemplo, donde su sexualidad ha quedado trastocada. Se necesita un interlocutor para poder expresar aquello que nos está preocupando, para trabajarlo, para reconducirlo y que de alguna manera eso repercuta en todos los demás aspectos. La clave será acompañar. El próximo vídeo que está relacionado, todos están relacionados, será tolerar el desaliento. Con ustedes, Alfonso Gea.